El título de este mensaje es Día de los Muertos a la luz de la Biblia. El Día de los Muertos es una celebración pagana, una celebración antibíblica. Por lo tanto, el creyente no debe participar de ello ni siquiera tolerar algo de ello en su vida. Muchos creen que es algo inocente, quizás para divertirse. Otros creen que es una tradición muy importante. Ahora, yo he escuchado los argumentos de personas que predican, enseñan, y a veces hay quienes dan argumentos contrarios, diciendo, no se trata de satanismo, no se trata de los demonios, no se trata de eso, se trata simplemente de rendir homenaje o respeto a nuestra familia. Y aunque eso sea respetable, hay una manera bíblica de honrar a los difuntos. Por ejemplo, en Proverbios 17 dice la Biblia, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Aquella persona que vive justamente va a ser recordada, va a ser honrada por sus hechos. Pero esto no está hablando de eso, porque yo sé que es importante acordarnos, recordar nuestros seres queridos. Quizás un padre, un abuelo, familiares que fallecieron. No tienen nada de malo que usted piense en ellos, que tenga retratos de ellos y que los recuerde. Pero el Día de los Muertos es más que recordar a los muertos. El Día de los Muertos es según convocar a que ellos vengan a uno. No es, les vuelvo a decir, no tiene nada que ver con lo que es la Santa Muerte, aunque detrás de todo eso sí está Satanás y hay demonios, pero lo que ellos quieren presentar es más bien algo bonito. Una película que salió hace años de Disneylandia. Esta película vendió más de 1.4 billones de dólares. Fue un gran éxito. Y esa película quiere presentar lo que es el Día de los Muertos como algo bonito. Ahora, yo no vi esa película por lo mismo, porque sé que no tiene nada que ver con la santidad y la Biblia. Pero sé la idea que quieren presentar es hacerlo algo bonito, hacen fiestas y tiene el sentido familiar, nos juntamos y vamos a conmemorar a nuestros seres queridos y es divertido y comemos. Pero más allá de ello tenemos que aprender que es una práctica malvada y pagana. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, por favor. Y mire, este movimiento va creciendo porque aunque empezó quizás muy fuertemente en México, va creciendo a otros países y aquí en Estados Unidos va creciendo también. Creciendo de una manera que yo me sorprendí yendo con mi esposa. Yo crecí en Estados Unidos, toda mi vida fue a Estados Unidos. Y mi esposa y yo vamos subiendo los escalones de unos apartamentos y me encuentro con una mesa, tiene unas fotos, tiene flores anaranjadas, tiene calaveras. Yo nunca había visto algo así. Dije, ¿qué será esto? Algunos quizás en su familia, de su pasado, sus abuelos, quizás lo practicaban o lo practican. Usted tiene mejor idea de qué es. Pero para mí era algo me sorprendió. Yo no había escuchado de esto. Pero aquí en Santa Ana, cuando salimos a evangelizar, especialmente durante estos tiempos, es más prevalente en esta ciudad que en otras ciudades. Se ve más los altares y las flores anaranjadas. Y le vuelvo a decir, la gente dice, es que es bonito, es para la familia, estamos conmemorando, estamos honrando a nuestros seres queridos. Aunque la Biblia no menciona directamente el Día de los Muertos como festividad, ya que es una celebración de una cultura de religión que surgió mucho después de que las Escrituras se escribieron, la Biblia nos da principios y enseñanzas bíblicas que contradicen las prácticas asociadas con el Día de los Muertos. Por ejemplo, en Efesios 5:11 nos manda a reprender estas cosas. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de, ¿qué dice ahí? Y esa es una obra de tinieblas y vamos a ver enseguida por qué. Sino más bien, ¿qué dice ahí? Reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que le manifiesta todo. Y es lo que vamos a ver, es a la luz de las Escrituras, si es esta práctica bíblica o no. Ahora dice, pastor, yo no celebro esto. Quizás usted no. Quizás tiene un vecino, un amigo, un ser querido. Quizás sus hijos van a ser influenciados por esto. Y el Día de los Muertos tampoco es Halloween, aunque es muy parecido. Es una mezcla también de tradiciones y culturas de los celtas con la tradición religiosa de los católicos. Y el Día de los Muertos es una tradición de los indígenas de Azteca con las tradiciones de los católicos.
Una parte de la invasión y conquista de esta religión era mezclarse con las demás religiones, con las demás prácticas donde ellos llegaban a conquistar. Y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia y la historia. En primer lugar, vemos su origen. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Bueno, tiene sus raíces aztecas. Tiene sus raíces aztecas. Aunque no se basa completamente en todo lo que los aztecas hacen, sus raíces vienen de los aztecas. ¿Quiénes son los aztecas? Bueno, son aquellos indígenas que vivían en México. Bueno, muchos de nosotros venimos de ese tipo de fondo, quizás mestizos ya con España, y por eso dentro de México tenemos blancos, morenitos, pelirrojos, porque somos un país que se mezcló con los españoles y aquellos que vivían ahí en México. Por ejemplo, nosotros venimos de Michoacán y se llaman los tarascos, la tribu más grande en Michoacán. Allá para el sur están los mayas y más para México, la Ciudad de México, están los aztecas. Unas grandes tribus, y aunque tenían sus puntos positivos quizás de ingeniería y de construcción y arquitectura, tenían un problema muy serio, que eran gente pagana anti Dios. Las raíces indígenas de la festividad se pueden retrasar hasta las civilizaciones mesoamericanas, como los aztecas, mayas, purépechas, que tenían costumbres y rituales para honrar a los muertos. Estas culturas creían que la vida después de la muerte y dedicaban festivales a los dioses y a los espíritus fallecidos. Aquí le muestro la diosa que ellos tenían, que cuidaba los huesos de los difuntos, de los muertos. Más o menos en los años, a principios de los 1900, la cambiaron a la Catrina. Y esta es ahora la protagonista principal de Día de los Muertos, pero se basa en una diosa de los aztecas. Por eso le digo que es una mezcla, tiene sus raíces de los aztecas. Los aztecas decían, la vida no es más que el sueño de un sueño. Es solo en la muerte que estamos despiertos. No voy a profundizar más a los aztecas, pero ellos tienen 9 niveles de espiritualidad. Cuando alguien muere, ascendían a diferentes niveles. Entonces para ellos morir era algo bueno, porque iban al mundo de los difuntos, de los muertos, pero ellos podían volver. Esto viene de una sociedad pagana y malvada. Los aztecas eran conquistadores. Ellos eran un imperio que se expandió mediante las conquistas militares. Su economía se basaba en la esclavitud. Pero lo peor de todo es los sacrificios humanos que ellos hacían. Los aztecas practicaban sacrificios humanos como parte de su religión. Se cree que esos sacrificios les llevaban para apaciguar la ira de sus dioses y asegurar la fertilidad de la tierra. Entonces ellos hacían sacrificios todos los días. Aunque ellos lo hacían, no son los únicos en este mundo que hicieron esto. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 18, por favor. Los aztecas, los mayas, los otros indígenas son muy parecidos a los cananitas. La gente de Canaán, cuando Dios mandó a su pueblo a entrar a una tierra, es el mismo tipo de personas. Usted va a ver muchos rasgos parecidos. Los egipcios hacían lo mismo. Y aquí vamos a ver en Deuteronomio 18, 9, ¿dónde estamos ahí? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, hablando en Canaán, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Note lo que dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. ¿Qué dice la última frase ahí? Ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Le está diciendo, van a entrar a un lugar donde hay gente malvada, gente pagana que tiene muchos dioses. Dice la Biblia que el colmo del amorreo llegó, ya dice el Señor, ya no aguantó a esta gente. Dice que son abominables, hacían sacrificios humanos. ¿A quién quemaban? Dice ahí. A sus propios hijos. Dice la Biblia que ellos practicaban obras ocultas como adivinación. Habían agoreros. Un agorero es uno que anuncia o predice males o desgracias.
Había sortílegos, aquellos que adivinan o pronostican algo por medio de suertes supersticiosas. Hechiceros, es el controlar a una persona por hechizos y encantamientos. Y todas estas prácticas también son parecidas a las que hacían los aztecas, los mayas y todos los indígenas de esta área de Sudamérica, de donde vienen las raíces del Día de los Muertos. O sea, no se imagine usted esta cultura de los aztecas como gente buena, como gente que simplemente querían vivir. Tampoco estoy justificando a los españoles lo que hicieron. Pero sí tenemos que ver que la gente sin Dios, hablando aquí en Estados Unidos también, los indígenas de este país, eran malvados, perversos, adoraban espíritus. Y lo que estamos mirando aquí en este pasaje, simplemente en comparación a los que vieron, a los que conocieron los israelitas, comparado también a los aztecas, son muy parecidos. Ahora nosotros en Estados Unidos tenemos problema con algo que se llama el esoterismo. Son prácticas que mantienen lo oculto y gente que le gusta estudiar conocimientos suelen relacionarse con aspectos místicos, filosóficos, espirituales. El ocultismo se refiere al estudio práctica del oculto misterioso. Hechicería es la práctica de usos poderes sobrenaturales o mágicas para influir eventos o personas. Lo paranormal, muy popular en YouTube. La gente va a edificios vacíos y están buscando, y ya escuchaste, hay un fantasma aquí, y tienen hasta aparatos. Esa palabra paranormal se refiere a fenómenos, eventos que no se ajustan a las leyes físicas. Sesiones de espiritismo son las sesiones donde se reúnen para poder consultar o comunicarse con espíritus muertos. La necromancía es la forma de adivinación que implica la evocación a los muertos. Es preguntarle a los muertos para que te den información. Y la telepatía se refiere a la transmisión de pensamientos o sensaciones por la mente. Y todo esto que lo menciono, escuche, es verdad. Sí existe. Según las Escrituras, sí existen estas cosas. Quizás no lo presentan con calaveras, quizás no lo presentan tan horrible, pero eso es exactamente lo que el diablo quiere que usted y yo ignoremos. Estamos mirando que sus raíces son aztecas, pero también mire, su tradición es sincrética. ¿Qué significa esa palabra? Viene del sincretismo, sistema que trata de conciliar doctrinas diferentes. Día de los Muertos se apoya en tradiciones sincréticas que involucran supersticiones y rituales. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, trajeron consigo su religión católica. Y a medida que su religión iba avanzando, se produjo una sincretización de las creencias indígenas con las enseñanzas católicas. Eso está documentado, eso no podemos negarlo. No es algo que lo estoy diciendo para atacar a una religión, esa es la verdad. Usted lo va a ver históricamente. Lo hicieron en Europa, lo hicieron en África, lo hicieron aquí. Siempre lo han hecho. Es más, la primera vez que sucedió fue con Constantino, cuando aquellos se estaban desviando con el hinduismo. Entonces él mezcló ciertas de religiones de los hindúes con el cristianismo, incluyendo quizás hasta el mismo día, supuestamente celebrando Navidad. Y hubo una fusión de celebraciones indígenas de honrar a los muertos con la festividad católica, escuche, de los días de los santos y el día de los difuntos, que corresponde, que de casualidad, el 1 y el 2 de noviembre. De igual manera, los druidas allá con los celtas hicieron lo mismo, se hicieron ahora lo que es el Halloween, que es la víspera del día de los santos, es el 31, y es cuando vienen espíritus. En el caso del Día de los Muertos, quieren que vengan. En el caso de los druidas en Halloween, no queremos que vengan los espíritus, porque ellos vienen a hacer travesuras y atacarnos, y tenemos que disfrazarnos para engañarles. Pero en el caso del Día de los Muertos, queremos que vengan y nos disfrazamos para parecer a ellos. ¿Ve por qué no es igual? Es diferente. Aunque los dos mezclaron su religión con las costumbres de cada lugar. Y el Día de los Muertos, tal como se celebra en la actualidad, combina elementos como ofrendas de comida, objetos de altares, calaveras de azúcar, pan de muerto, flores y visitas al cementerio. La festividad refleja la creencia de que durante esos días los espíritus de los difuntos regresan al mundo al mundo de los vivos para reunirse con seres queridos. ¿Habrá alguien aquí que celebraba el Día de los Muertos? Aparte de nuestro hermano Hilario.
¿Usted? ¿Usted también, hermana? ¿Ustedes también? ¿Tú, hermano? Sí, hermano. Wow. Tremendo. ¿Todavía lo celebran? ¿No? Yo creo que hay unos estados donde se centra más asuntos como brujería, si usted es como de Puebla, de Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Yo no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos es algo, le vuelvo a repetir, que va creciente, y aunque la gente la puede usar como excusa de fiestas, o la puede usar también como excusa familiar, en verdad es una mezcla de una religión, de dos doctrinas. Quiero que vea 2 de Reyes 17. Esto no es algo nuevo, mi querido hermano. El diablo ha sido experto en mezclar religiones, mezclar la verdad con la mentira. En este pasaje que vamos a leer, los sirios, Asiria había conquistado a Jerusalén y quieren mandar sacerdotes. Manda sacerdotes para que les enseñen la verdad. Dicen, ve, enséñales a temer a Jehová. Pero vea lo que dice 2 de Reyes 17, 29. Pero cada nación se hizo, ¿qué cosa? 2 de Reyes 17, 29 dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los babilonios hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Emat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Nota el 32, temían a Jehová. Tenían dioses, pero ¿qué dice ahí? Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos de los templos de los lugares altos. Nota el 33 una vez más. Temían a Jehová. ¿Y qué dice la siguiente frase ahí? Y honraban a sus dioses. Es una mezcla, ¿sí vio? Tenían dioses ellos. Les mandaron sacerdotes que les enseñaran a temer a Jehová. Y dicen, sí aprendieron a temer a Jehová, pero ¿a quién también temían? ¿A quién honraban? Sus dioses. Y es exactamente lo que el diablo hace con muchas religiones, una fusión para desviar del verdadero Dios. Porque no me diga que la religión tradicional no participa de esto. Porque es una mezcla del Día de los Santos. El Día de los Santos, en los años 800 después de Cristo, se estableció como un día de honrar a todos los santos, sea conocidos o no conocidos. Y el Día de los Difuntos es ya para todos los muertos que usted y yo conocemos, según ellos. Pero tuvieron que mezclar esto. Aunque se les enseñó en este pasaje la manera apropiada de adorar a Dios, estas personas pusieron a Dios junto a otros dioses en un culto sincretista que era una blasfemia para Dios. Recuerde, hay quienes dicen, sí es Jesús, pero también un santo. Sí Jesús, y le dan el mismo lugar a veces. Eso es algo que le desagrada a Dios. Él mismo dijo, no hay Dios fuera de mí. Y es por eso que esta práctica, como le repito, es una tradición sincrética, donde quieren mezclar dos doctrinas. Bueno, en segundo lugar, vemos que es antibíblico. Quiero mostrarle algunas partes en la Biblia que muestran que estas prácticas son completamente contrarias a las Escrituras. ¿Cómo qué? Como la comunicación con los muertos. Vaya a Deuteronomio 18, por favor. Una vez más vamos a leer ese pasaje. Porque mira, se cree que durante esta festividad el límite entre el mundo de los vivos y los muertos se debilita, permitiendo la comunicación con los difuntos. Ahora, ustedes, algunos que me dijeron que participaban de esto, ¿qué tanto lo participaban? ¿Qué tanto invertían? ¿Mucho o no? No, ¿ok? ¿Usted sí? ¿Su abuela? Mucha preparación, comida, todo. ¿Y esperaban? Ellos. O sea, está tremendo esto. Digo, esa gente sincera pensando, viene mi familia. Y ponían retratos, las fotos. Ahorita vamos a hablar un poco de los altares. Los altares ahí les ponían las comidas a veces que le gustaba más al ser querido. Juguetes si era un niño. Y le vuelvo a decir, mi corazón duele por esta gente. Que piensan que
están teniendo un contacto con su ser querido que ya se fue. Por eso el aspecto familiar se comprende, pero no podemos nosotros dejar que nuestro sentimiento nos guíe. La Biblia debe ser nuestra guía. En Deuteronomio 18:9 una vez más dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y aquí está, miren, ¿ni quién? Consulte a los muertos. Es prohibido tratar de consultar a un muerto. Es prohibido tratar de convocar a un muerto. Pero no solamente es prohibido, los muertos no pueden regresar ni pueden comunicarse. En Lucas 16:26, por ejemplo, la Biblia dice: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Cuando una persona muere, cualquier lugar que vaya no puede ya pasar de un lado a otro. No puede salir. En la muerte no puede comunicarse para acá, a la vida, al mundo de los vivos. No puede hablar, no puede venir un espíritu. Lamentablemente, tristemente, hay gente que dice, siente, fue mi papá, mi mamá, me habló, me trajeron un mensaje, me vino, me está protegiendo, pero no está, eso es contrario a las Escrituras. Y algunos dirían, entonces, pastor, ¿quién fue? Fue algo en algunos casos, quizás, pero no fue el ser querido. Eso está seguro, porque tendría que contradecir la Biblia. La comunicación con los muertos es contrario a las Escrituras, pero también el destino de los muertos. Que dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, ¿qué sucede cuando un creyente muere? Segunda de Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. El versículo 8 dice: pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, Señor. El creyente cuando muere ya no está presente aquí en el cuerpo, está ahora ausente aquí y está presente con Cristo. Pero el incrédulo, según Lucas 16:22, dice la Biblia que un hombre rico, por él haber rechazado la palabra de Dios. Ahora yo digo que él rechazó la palabra de Dios porque le dijo a Abraham: a Moisés tienen los profetas. Y él dijo: no, padre Abraham, si uno saliera de aquí. Note que él dijo: no es suficiente la palabra de Dios. Ese hombre, cuando murió, en un instante despertó en el infierno. Y dice la Biblia que no puede salir. Por lo tanto, el destino de los muertos no es que va a un mundo espiritual como el que presentan los aztecas o el que habla al día de los muertos, sino que sí va a un lugar real. Los creyentes van al cielo y los incrédulos van al infierno. ¿Pero qué de los niños? ¿Qué pasa con los niños? Yo miré una vez un documental donde una señora puso todos los juguetitos de su hijo que había fallecido de una enfermedad. Y eso me dio mucha tristeza, porque pues son sus hijos. Yo no creo que haya algo más triste que perder a un hijo. Y la señora estaba llorando. Entró un viento durante el tiempo que estaban grabando y la señora se alegró y dijo: aquí está, mi hijo está aquí, lo siento. Qué triste. Pero a la vez quiero decirle que hay una esperanza para los niños que mueren. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. En 2 de Samuel 12 nos deja saber exactamente a dónde van los niños. Todos los niños, aún los que mueren siendo abortados, ellos van a la presencia de Dios, van al cielo. Cualquier niño que se muere una enfermedad, cualquier niño que muere en un accidente, en esa inocencia me refiero a niños que no conocen el bien y el mal, niños que no saben distinguir ni su mano derecha de la izquierda. Segundo de Samuel 12:21 dice la Biblia: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. No pueden comprender por qué David, ya después que se dio cuenta que su hijo murió, él dejó de ayunar, dejó de llorar,
Dice el 22, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viviría el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Está diciendo, yo no puedo hacer que el niño vuelva. El niño no va a volver. Pero un día yo voy a ir a él. ¿Dónde estaba el niño? Estaba en el cielo. Gracias a Dios por el cielo. Y si alguna vez usted ha perdido un niño, ya sea en el vientre o pequeño, aunque es doloroso, duele mucho, tenemos la esperanza de que ellos están en el cielo. Pero me da tristeza que la gente no conoce esta promesa de Dios. Aún en esa noche las mujeres y los familiares quisieran ver, esperan que venga ese espíritu de su hijo. Pero recuerden, no podemos ser guiados por sentimientos. Ahí nos enseña dónde están esos niños. Quiero hablar de los componentes de esta fiesta. Hay altares, como mencionamos ahorita. Según la Biblia, los altares son solamente para adorar a Dios. En Deuteronomio 12, quiero que usted vea cómo el Señor aborrecía los altares ajenos. Dios hasta daba reglas de cómo debería ser su altar. ¿Alguien recuerda de qué debería haber sido hecho el altar de Dios? ¿De qué? Puro piedra, sin labrar, sin tener corte bonito. Así debería ser el altar de Dios. No le gustaba a Dios los altares diseñados por artesanos, ni que fueran de oro, dorados, tenía que ser puras piedras. Piedras que se encuentran así sin labrar, significa sin tallar, sin prepararlas. Y los altares siempre eran bajos. Cuando venían los falsos profetas y los idólatras, los ponían altos. Por eso dice lugares altos. En Deuteronomio 12, 1 al 3 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios te da a tus padres. Te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Note, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes, ¿qué dice ahí? Altos, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribará ¿sus qué? Sus altares, y quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las culturas de sus dioses y raeráis su nombre de aquel lugar. El Señor no quiere que haya un altar que no sea para Él. Entonces, aunque le vuelvo a decir, tiene un sentido emocional, un altar donde pongo para mi familia, pero sabe usted que el altar representa ofrenda y hay ofrendas que se presentan para los muertos. ¿Cuáles son las ofrendas? Ustedes, hermanos, que comida es una ofrenda. ¿Cómo qué? ¿Cómo le llaman? ¿El pan de qué? El pan de muerto. Y uno puede hacer lo que le gustaba a aquella persona. Tamales, mole. ¿Qué dice la Biblia de eso? En Jeremías 7, quiero que me acompañen ya, por favor. ¿Y el pan de muerto tenía figuras o no? ¿Era de figura o no? ¿Sí, hermana? ¿De qué era el que ustedes hacían? ¿De niñitos? ¿De huesos? ¿De calaveras? No, aparte eran calaveritas de azúcar. Aparte era eso. Ahora vemos algo parecido en las Escrituras, donde se les hacían ofrendas a los dioses falsos. En Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres, ¿qué hacen? Amasan la masa. ¿Para qué es la masa? Mire, para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Aunque estoy tratando de tomar unos pasajes que Dios abomina, que se le rinda ofrendas aún de comida, a cualquier Dios. No, Dios nunca nos ha pedido hacer ofrendas de comida para Él. Usted sabe eso, ¿verdad? Y aunque este asunto de dar ese homenaje una vez más de respeto y honra puede ser digno
puede ser algo digno de una persona, vemos claramente que hay ejemplos en las Escrituras que Dios condenaba. Si no hay un altar, entonces ¿a dónde van? El panteón. Vaya a Isaías 65, por favor. Las tumbas. Muchos de los altares son levantados en las tumbas y les llevan ofrendas allá. En el caso que no haya una tumba, yo he leído por ahí también que ponen velas para guiarlos a su casa. Pero vea lo que dice la Biblia en Isaías 65, versículo 3. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan, ¿dónde dice ahí? En los sepulcros y en los lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Dios siempre ha abominado este asunto de estar entre los sepulcros. La Biblia muestra que los sepulcros es un lugar donde solamente los muertos obviamente deben estar ahí, pero siempre menciona una vez en cuando, mencionó una vez un hombre, un gadareo, que era endemoniado, y él ¿dónde vivía? En los sepulcros. En Deuteronomio 32, 17, quiero que usted vea ahí, por favor, que quizás indirectamente no saben que están adorando al diablo. Le vuelvo a decir, ellos no lo establecen como culto al diablo, como culto a la Santa Muerte, pero recuerde siempre que se adora a cualquier cosa o se rinde homenaje a cualquier cosa que no sea Dios, haciendo cosas antibíblicas o prácticas contrarias a las Escrituras, entonces está rindiendo homenaje al diablo. Por eso aún la cena del Señor, dice, no puede usted participar de la cena del Señor ni la cena de los demonios, hablando de lo que se le ha ofrecido a un ídolo. En Deuteronomio 32, 17 dice, ¿sacrificaron a quién? A los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Note que el sacrificio se puede rendir a los demonios y detrás de todo este asunto vienen los demonios. Le vuelvo a decir, mi querido hermano, es antibíblico y no es una fiesta bíblica. Vaya a Isaías 28. Día de los Muertos no es una festividad bíblica y existen varios puntos que explican por qué no es respaldado por las Escrituras. No debemos participar de ellas, ni siquiera tolerarlo, incluyendo cualquier otra práctica parecida a esto. You want to go trick-or-treating? Hey, I'm going to break your heart. Te voy a quebrar tu corazón. Y mire, nuestra iglesia tampoco debe imitar eso y tratar de dar una alternativa a eso. Y decir, en vez de disfrazarnos como monstruos, demonios, vamos a disfrazarnos como personajes de la Biblia. El hermano tiene así como parecido a Caifás en la Biblia. Uno por ahí es Zaqueo, no voy a decir quién. Gigante de Moloch, allá está atrás. Allá. No. Mire, hasta hay iglesias que dicen, bueno, vamos a poner los dulces en las cajuelas de los carros y que los niños vayan a una cajuela a otra cajuela. Al contrario, tenemos que reprender esas obras. Y si eso está mal. Mire, tampoco nosotros creemos que en tiempo de la Pascua debemos nosotros tener un hermano vestido de conejito y andar ahí escondiendo huevos en la iglesia. Esas son las tradiciones paganas que quieren desviar de las cosas de Dios. Y luego en Navidad un hermano que sea gordito, por ejemplo, que sea Santa Claus. Que tenga barba y todo. ¿Sí me estoy explicando? Porque Navidad no se trata de Santa Claus, ¿verdad que no? ¿De qué se trata? Se trata del nacimiento de Jesucristo. Navidad viene de natividad, de nacimiento. Estamos celebrando que nuestro Salvador nació. Durante la Pascua estamos celebrando que Cristo resucitó. No que vamos a ir a buscar huevos ahí. Y un conejo dando huevos, no comprendo tampoco eso. Ya si fuera una gallina sería otra cosa. Pero es que es divertido, es bonito. Hermano, diviértalos usted a sus hijos. Entonces, ¿qué voy a hacer ese martes? Nada. Lo normal, los hombres vamos a salir a evangelizar.
Usted vaya a trabajar, o escuela, lo que sea, no tiene ni que pensar, ni marcar, ni necesito un sustituto. No necesitamos nada, al contrario, tenemos que reprender y decir, eso está mal. Me fue muy gracioso, una señora toqué su puerta y me dice, yo soy adventista, sabatista, ¿qué haces tú? ¿No sabes que debes descansar? Y estaba su casa decorada todo de Halloween. Dije, ¿y eso qué? No, pues estoy celebrando. Bien que no, que guarden el sábado, pero ahí celebrando aún el Halloween con sangre y calaveras y muerte y el panteón. Dije, ¿tú vives aquí? Sí. No podemos mezclarnos, mi hermano. Tiene que haber una división. Nosotros íbamos a hacer eso, salíamos a pedir dulces, mi papá me llevaba. Pero el mismo año que él recibió al Señor, aún me dejó ir, mi hermano ya no quería ir. Mi hermano Jorge dijo, yo no voy, yo ya soy salvo y soy cristiano. Ay, si bien espiritual, dije yo. Pero de todos modos tuvo que acompañarnos. Ya estaba bien enojado, yo era Batman, el último año que yo fui. Acaba de salir la película Batman Returns. Creo que me amarré tan fuerte el nudo que no me pude quitarme. Al día siguiente fui a la escuela con el uniforme y la ropa encima, no pude quitarme. Y le voy a decir, parece gracioso ahí un bebé, una niña de 1 año vestida de una luneta. Eminem, so cute. Ahí está un niño, un borreguito. Yo sé que eso parece gracioso y bonito. Pero es más que eso. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para dulces? Cómprelos. Le sale más barato comprar los dulces que ese disfraz de más de $100. Oh, es tremendo, hacemos disfraces tan caros que muchachos compran $600, $800 para que sepan que él es el verdadero Jack Sparrow. Ahí está metiéndose ahí, que no hay nadie como él. No es una festividad bíblica, no está hablando ni de los Días de los Muertos, ni Halloween, ni cualquier otra cosa. No debemos dar una alternativa, sino más bien tenemos que reconocer que estas celebraciones se centran en los muertos en lugar de Dios. La festividad a menudo desvía la atención de la adoración a Dios, se enfoca en la muerte. En Isaías 28, 18, mire lo que dice la Biblia. Estos tremendos pasajes que a veces leemos y quizás no prestamos tanta atención. Y aunque le vuelvo a decir, quizás no es una religión que se basa en la santa muerte, dan homenaje a la muerte, rinden culto a la muerte. En Isaías 28, 18 dice, y será anulado vuestro pacto. ¿Con quién dice ahí? Con la muerte. O sea, había una generación que hizo pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Y hay gente hoy que hace pacto con la muerte. Pero tenemos que reconocer que el Señor Jesucristo es el Señor de los vivos y de los muertos. En Romanos 14, 9, la Biblia nos enseña que el Señor, Él reina. Hay gente que a veces usa la expresión, tienes que permitir que que Jesús sea el Señor de tu vida. Él es Señor aunque quieras o no quieras. Hay gente que decía, por ejemplo, en la política, el Trump no es mi presidente. Dije, si tú vives en Estados Unidos, es tu presidente, te guste o no. De igual manera, Biden es tu presidente, te guste o no. Igual Gavin Newsom es tu gobernador, te guste o no. Y el Señor es su Señor, te guste o no. Créalo, lo adore o no, Él es el Señor de todos, de los vivos, dice la Biblia, y de los muertos. Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, note, para ser Señor, ¿así de quién? De los muertos y de los que viven. 2 Timoteo 4:1. El Señor Jesús está por encima de la muerte. Él venció la muerte. Dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. ¿Y a quién más dice ahí? Y a los muertos en su manifestación y en su reino. En vez de centrarse en Jesús y su salvación, se centran en una religión, una tradición que se enfoca en la muerte. Y después lo que sucede es que ignoran la esperanza en Cristo, la resurrección. 1 Corintios 15, 20, vemos que la fe cristiana se basa en la resurrección de Cristo, en la promesa de la vida eterna. Y en lugar de enfocarse en rituales y prácticas que contradicen la fe cristiana, estos están enfatizando la muerte, ignorando la esperanza de que un día los muertos en Cristo pueden resucitar.
Ahora los muertos en el pecado van a resucitar también. También van a resucitar. Pero va a ser para una perpetua confusión. Para ser juzgados y después ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Pero la esperanza del creyente está aquí, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es por eso entonces que no podemos aceptar ni adoptar la enseñanza o la doctrina o la práctica o la festividad del Día de los Muertos. Note que no fue tan complicado, es muy sencillo tomar estos pasajes y explicarlos. Y es asombroso porque esta semana pasada el hermano me mencionó algo acerca de los muertos. Un pastor me preguntó si yo tenía un mensaje de los muertos. Recibí varios emails preguntándome durante este tiempo si nosotros tenemos alguna enseñanza con el Día de los Muertos. Ahora sí tenemos algo que se llama el ocultismo a la luz de la Biblia, pero esta enseñanza de hoy fue un poquito más extensa al tema del Día de los Muertos. Especialmente nuestra gente hispana que amamos y queremos. Quiero que vea conmigo ahí en 1 Corintios 15, 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando de una resurrección. Y esto mortal se vista de la inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es por eso que como creyentes no le tenemos miedo a la muerte. Porque sabemos que un día vamos a resucitar. Y en estos tiempos tenemos que aprender a contender por nuestra fe. Note que esta enseñanza es una fusión de una religión que va creciendo una vez más, donde quieren históricamente desmentir nuestra fe, pero históricamente ellos pierden de una manera exagerada como no se puede imaginar. Y este asunto de sincretismo de la religión de los católicos con los indígenas es una marca exacta de una falsa religión enorme, una corporación que lo único que quiere hacer es tener control. Aprenda a contender por su fe. Aprenda a analizar ya no solamente el punto de los muertos, pero qué en su vida, qué en su casa tiene que ver con el ocultismo. ¿Qué programas miran sus hijos que habla de cosas de demonios y dioses? A algunos no les gusta, pero ¿sabía usted, por ejemplo, las esferas del dragón? Dragon Ball, muy popular. Hay ciertas esferas doradas que están buscando estos extraterrestres con cola de chango. ¿Alguien sabe qué es Dragon Ball? ¿Mano? ¿Sí? No, te pregunto usted. ¿Para qué son las bolas de oro? Para que salga un dragón. Y el dragón, y es un dragón espantoso, ¿verdad? ¿Y qué hace el dragón? Cumple deseos. Cumple deseos, escuche. ¿Y cuál deseo pidieron? Resucitar a Goku. ¿Es bíblico eso? Es una caricatura, hombre. Exacto, es lo que el diablo quiere que usted diga y piense. Escuche lo que dijo, es para poder convocar a un dragón. ¿Y en la Biblia el dragón es bueno o es malo? La serpiente antigua. Y concede deseos. Y el deseo que tenían de él es que resucitara a alguien de los muertos. ¿Quién es la única persona que tiene poder para resucitar a los muertos? ¿Y todavía se sienta para ver eso? Pokémon, Pikachu y Raichu y Chuchu. Y muchas caricaturas que hoy salen hablan de cosas de lo paranormal. Y aún nosotros, es como familia, hemos sido culpables de ver cosas que no debemos mirar. Programas que parecen hasta chistosas y bonitas como Drake Falls.
Pine. Gravity Falls. Gravity Falls es una caricatura de Disney. Dos hermanos llegan a un pueblito donde hay mucho paranormal. Y hay demonios, hay zombies. Pero es una caricatura. Las estrellas o la guerra de las galaxias. Dicen, no, eso sí no me lo toque. ¿No tiene nada de santo o sí tendrá? ¿Habla de un Dios? ¿Qué voy a hacer entonces, pastor, con mis gabardinas que tengo y todo? Todo el mundo de Marvel. ¿Hay encantos? ¿Hay hechizos? ¿Hay magia? ¿Habla de Dios? Ellos son dioses. Que con uno mató a todo. Harry Potter. ¿De qué trata Harry Potter? Yo pensé que hablar de los muertos, claro que sí, todo esto es igual, es la superstición, el ocultismo. Todo ese asunto que tiene que excluye a Dios, excluye la esperanza de la vida eterna. Digo, ¿de qué beneficio es? Entonces, ¿qué voy a mirar? Dicen algunos. Es tu problema. Pero esas son influencias en nuestras vidas. Y si hay algunos de ustedes que les gusta ver de matazones y que están matando a y le gusta ver el blog del narco, y le gusta andar mirando cómo descuartizan y películas, debe arrepentirse. Es malvado mirar ese tipo de cosas. Que The Hills Have Eyes, y que Scream, y que Friday the 13th, y esas películas de espantos, ahí pon una espantosa, y ahí están mirando. Y algunos de los demonios y lo paranormal, y que uno pone una cámara y parecen demonios. ¿Qué andamos haciendo nosotros los hijos de luz mirando esas cosas? O sea, ese es el asunto, es que estamos tan ociosos que siempre estamos buscando algo que nos entretenga. Miren, no anden mirando documentales hoy de series de psicópatas y los tratan de poner una luz positiva. ¿Cómo llegó ahí Ted Bundy? ¿Y cómo llegó ahí? Y ahí usted sentado mirando 10 episodios de 1 hora y media para que usted sienta, pobrecito. ¿Qué nos importa que nos den detalles de esas cosas? Esas cosas le afectan a usted. Quizá por eso siempre está tan deprimido y triste, porque es lo que está llenando en su cabeza. Pura maldad, puro pecado, puro matar, pura depresión que hay en este mundo. Y ahí están las series de Netflix sacando una tras otra. Y ahí una sentada se las echa todas. Yo no miro ya documentales. Te deprimen. Te empiezan a meter ideas antibíblicas. Ya no veo esas películas. Salió una nueva bien famoso, se llamaba Wednesday, se trataba de la familia Addams. Y no ande mirando esas cosas. La música que escuchamos, aquellos que ya abiertamente están adorando al diablo. ¿Sabía usted que Beyoncé se refiere a ella como una segunda persona llamada Sasha? Dice, la voz que yo tengo no es suficiente para dar esa nota. Sasha tiene que venir y tiene que hacerlo. Y él dice, cuando yo estoy cantando, yo me duermo, como que hay blackout. Dice, me desmayo. Y cuando despierto, ya hizo todo el concierto Sasha. Así lo dice, así en unas entrevistas. Pero ya estamos muchos de nosotros, no sabemos cuántas influencias tenemos en nuestros hogares que son satánicas, malvadas, perversas. Y le digo, mi hermano, yo vengo de una familia donde papá le encantaba las profundidades oscuras de un grupo llamado The Beatles. Se dice que aquellos hombres fueron quizás a México a poder probar unos hongos que les iluminaba y les daba ideas. ¿Cómo sacaron tanta música que era tan popular? O sea, uno que otro saca uno que otro éxito, pero ellos más de 50 éxitos, eso no es normal. Y las cosas que dicen en sus cantos nos dejan saber exactamente de dónde vienen sus influencias. Ahí en una de sus álbums están ellos en medio y ahí está el que escribió la Biblia satánica, es uno de las personas que ellos admiran. Uno de ellos, llamado George Harrison, cantó un canto y decía, My Lord, mi Señor, mi Señor. Y muchos pensaban que hablaba del Señor, pero al final dice Krishna, que es un dios en India. Abiertamente lo decía. Eran ellos hindúes.
Y todo este asunto del satanismo es muy oculto, casi no es muy abierto. Algunos sí lo hacen abierto. Hace unos años salió un muchacho que se vestía de Satanás, bien rojo, sacó un zapato con sangre humana, la vendió. Y la gente compraba el zapato. Le digo, mi querido hermano, que muchas de las cosas que hacemos no las analizamos bien. Y dirían, son exagerados. ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su gozo? ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Qué influencias hay en nuestros hogares? ¿Qué escapularios tiene todo ahí? ¿Qué crucecitas tiene por ahí? ¿Qué colas de conejos carga por ahí todavía? Algunos se rirían, pero algunos hermanos son supersticiosos todavía. Todavía no pisan las líneas porque dicen, me va a ir mal. ¿Qué animales mitológicos tienen nuestros hijos? ¿Qué unicornios tienen por ahí? ¿Nunca se ha preguntado si eso trae influencias a su hogar, a su casa? Pero es algo ya más a casa, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer entonces con mis varas mágicas que compré en Universal Studios? Con mi Nimbus 2000, no sé cómo se llama esa escoba que vuela. Tiene calaveras por ahí, hermano, unas camisas todavía de su Metallica. Deshágase de todo eso. Esas cosas traen influencias satánicas a su hogar. Créanlo, le estoy diciendo, porque la Biblia habla de espíritus inmundos. Y detrás de todo eso está Satanás, que yo pienso y creo, lo he visto, lo he vivido. Por accidente una vez me regalaron un Buda de jade. Mi patrona me dijo, aquí está, Jade Buda, era chinita. Me dijo, para buena suerte. Dije, whatever. Me lo puse en mi bolsillo, me lo llevé a mi casa. Después te cuento lo que pasó, hermanos. Idolatría. Accidental, pero de todos modos, idolatría. Pero muchos de nosotros, aún a propósito, tenemos cosas que no debemos tener. Películas, videojuegos, juguetes. Búsquenlo. No se preocupe, yo no andar juzgando. Guárdelo porque el pastor viene. No se preocupe. Hágalo para el Señor. No se trata de comparar y decir, bueno, a lo menos yo no soy como ellos. Yo soy más light. Soy un brujo light. ¿Ya pudo pensar algunas cosas en su casa? Ya sabe cuál es entonces ya sabe lo que tiene que hacer este día, ¿verdad? Muy bien, oremos. Padre Santo, gracias damos porque venciste la muerte. Damos gracias porque tú nos has dado luz. Y Señor, yo sé que muchos de nosotros quizás salimos de una religión y salimos de prácticas satánicas y oscuras. Y ahora, Señor, podemos ser bendecidos, andar caminando en la luz. Pero muchos de nosotros quizás seamos fuertes para poder nosotros mirar cosas que quizás no te agradan, pero nuestros hijos no. Perdónanos, Padre, por a veces creer que es algo inocente y desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no nos edifican. Que nos demos cuenta que afecta a nuestro corazón y nuestro espíritu. Yo te suplico, Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante en tu camino, haciendo lo que a ti te agrada. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.